Muy buen día, queridos hermanos. Pues sean bienvenidos a este su rincón del diácono en este ya viernes 3 de abril. Un día, segundo día del triduo. Ayer vimos ya a Jesús en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, pero hoy viene la parte más dura, la parte más difícil, la parte más sensible, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Hoy a las 3 de la tarde. En este día no se celebra la misa. En este día en todo el mundo no hay misa católica. Lo que se celebra es la celebración de la pasión del Señor. Se compone de tres partes: la celebración de la palabra, la adoración de la cruz y la sagrada comunión. Pero no es propiamente una misa, no se hace todo el ritual, sino se centra en estas tres cosas. Y vamos a entrar porque es algo muy, muy fuerte y tenemos que dedicarle tiempo. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 13 al final, y capítulo 53, versículos del 1 al 12. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16, y capítulo 5, versículos del 7 al 9. Y el Evangelio es la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al final, y capítulo 19 del 1 al 42, o sea, prácticamente todo el capítulo 19. Y es las tres lecturas están muy ligadas. En la primera lectura se nos narra lo que va a pasar en el Evangelio y se nos narra el por qué sucede eso y qué trae como beneficio eso. Fíjense, primero, a veces en las películas nos ponen, cuando veíamos las de Rambal y todas esas, pues como que lo narran de una manera muy suave. La Pasión de Cristo de Mel Gibson es la que más se asemeja. La serie de Chosen presenta muchas cosas, pero yo siempre les digo que cuidado con esa serie o con esas películas. Está bien porque te narran y te hacen ver vivencialmente y dimensionar algunas de las cosas que, por ejemplo, en el Evangelio que vamos a ver hoy, San Juan lo narra muy por encima, nada más dice que lo azotaron. Y ahí te ponen, en la Pasión de Mel Gibson te narran cómo con látigo que trae picos y que arranca la piel. Por eso decía no tenía figura de hombre. Pero bueno, fíjense, aquí nos dice el profeta Isaías lo que sucede con Jesús. Cuando antes del sacrificio que trae Jesús, el sacrificio para el perdón de los pecados era de un cordero, de un animal. Pero a un cordero no le podrían hacer todo lo que le hicieron a Jesús. Por eso, era necesario tanta crueldad. Pues yo creo que así era tanta la maldad del mundo que una sangre de un cordero no lo podía limpiar, y una simple muerte sencilla tampoco de Jesús lo hubiera podido limpiar. Tuvo que ser un sacrificio tan grande como esto. Fíjense, dice, muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, ya que no tenía aspecto de hombre. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento. Como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Dice, soportó nuestros pecados, soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Soportó el castigo que nos trae la paz. Aquí ya viene que todo esto trae un beneficio para nosotros. Dice, por sus llagas hemos sido curados. Cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abrió la boca. Lo hirieron de muerte por los pecados del pueblo. Dice, le dieron sepultura entre los malhechores. Con sus sufrimientos, bueno, y luego viene ya, ¿todo eso para qué? Bueno, pues dice, mi siervo prosperará. Bueno, no, primero dice, con sus sufrimientos justificará a muchos, mi siervo, cargando por los pecados de ellos. Nos traerá la paz, o sea, trae la purificación y la limpieza de nuestros pecados. Pero para él finalmente dice, mi siervo prosperará y será engrandecido, será puesto en lo alto. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. O sea, Jesucristo obviamente después de sufrir todo esto iba a regresar a su grandeza que tuvo en el cielo, pero tuvo que pasar por todo esto.
¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer sacrificios por este hombre que hizo tantos sacrificios por nosotros? Todo esto se va a narrar de una manera muy ligera en el Evangelio, curiosamente, pero sucedió en la realidad, al menos en el de San Juan. Mateo y Marcos y Lucas presentan, en algunos casos dan algunos detalles diferentes. La carta a los hebreos que mencionamos hoy, por eso dice, lo primero que dice es, mantengámonos firmes, mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe, aún en el momento del dolor y en el sufrimiento, porque precisamente, fíjense, todo lo que dice en la primera lectura de Isaías, dice el autor de la carta a los hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto por el pecado. Por eso acerquémonos a él, dice, con confianza. Acerquémonos con toda confianza para recibir su misericordia y la gracia que solamente nos puede dar. Obtener la ayuda en el momento oportuno. Dice, a pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a la perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna. El pecado lleva a la perfección, el pecado nos purifica y nos hace dignos de padecer con Jesús. Y luego en el Evangelio vamos a ver varios escenarios. El primer escenario es en el huerto. Después de la última cena, Jesús se va al huerto entonando salmos. Aquí San Juan no nos narra lo que nos narran los sinópticos de cómo Jesús suda gotas de sangre y las palabras que dice, si es posible, aparte de este cáliz. Vamos a ver lo que específicamente narra hoy San Juan. Y lo que narra aquí más que todo se centra en el final de lo que sucedió en el huerto, que fue cuando llegan a apresar a Jesús, el prendimiento de Jesús en el huerto. Y dos cosas importantes aquí. La primera, cuando le preguntan, cuando preguntan quién es Jesús, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. 2 veces Jesús dice, yo soy. Y yo soy, imagínense el impacto que tenía para los judíos, porque ese era el nombre de que dio Dios para él mismo. Por eso caen al piso. Simón Pedro, como siempre, atrabancado, saca la espada para defender a Jesús. Pero Jesús lo para porque dice, yo no vine con guerra, yo vine con amor y vine con paz. O sea, básicamente eso es lo que narra hoy Juan en el huerto. Y luego se van, lo trasladan, pero fíjense, obviamente no llegaron con Jesús a decirle, Señor, discúlpenos, nos lo tenemos que llevar preso. Vamos a enjuiciarlo, haga el favor de acompañarnos. No le dijeron eso, lo golpearon, le dieron su tranquila y se lo llevaron. Lo iban golpeando en el camino. Entonces lo llevan a la casa, el siguiente escenario es la casa de Anás y luego la casa de Caifás. Y algo importante que en este segundo escenario que nos presenta, nos narra obviamente la interrogación del sumo sacerdote a Jesús, pero también nos narra otra cosa importante, las negaciones de Pedro. Eso es tan dramático como a Pedro, y también Juan lo narra de una manera muy suave. Dice... simplemente dice, en la última parte que dice ahí, dice, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él siguió diciendo, no lo soy. Y luego, uno de los creados de aquel sacerdote le dice a Pedro, dice, ¿qué no te vi a ti en el huerto? Y volvió a negarlo y dice, enseguida cantó un gallo. O sea, eso es tremendo, y aquí Juan lo narra de una manera muy suave. Algo importante que sucede aquí en el interrogatorio de Caifás a Jesús. Dice, interrogó a Jesús, y cuando le empieza a preguntar, Jesús le dice, pregúntale a los que me han oído sobre lo que yo les he hablado. Esto es importante. Si a ti te preguntan sobre lo que has oído de Jesús, sobre las palabras de Jesús, ¿eres capaz de defenderlo? ¿Eres capaz de decir las cosas grandes que Jesús ha hecho en tu vida? Cuando Jesús dijo eso, uno de los guardias le dio un golpe, una bofetada, y le dice, así le contestas al sumo sacerdote. Pero fíjense, Jesús no puso la otra mejilla. Jesús le dijo, si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Defiende su dignidad. Y luego pasamos ahora a otro escenario, Jesús frente a Pilato. Lo primero que pregunta Jesús, primero la hipocresía de los fariseos, la hipocresía. Dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, y dice, ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza,
y poder así comer la cena de Pascua. No entran para no incurrir en impureza y están cometiendo algo peor. Están llevando al Mesías al suplicio y a la muerte. Lo primero que pregunta Pilato es, ¿de qué acusan a este hombre? Porque algo importante también aquí en esta versión de San Juan es que Jesús declara ser rey. Ante las preguntas de Pilato, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y le dice, si mi reino fuera de este mundo, los ángeles del cielo vendrían a ayudarme. Y Pilato le dice, con que tú eres rey. Y Jesús le contesta, tú lo has dicho, soy rey. Esto es importante porque aquí él da a conocer su realeza. Dice que Pilato no encontró ninguna culpa. Y entonces les dijo, hay costumbre liberar a un preso, quieren que libere a Jesús. Y le dice, no, libera a Barrabás. Y entonces es interesantísimo la cobardía que tenemos los hombres, porque Pilato dijo, no lo encuentro ninguna culpa, y sin embargo lo mandó a azotar. Y aquí solamente dice, Pilato tomó a Jesús, lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo llenaban de bofetadas y se lo llevaron a Pilato, y Pilato vuelve a decir, no encuentro en él ninguna culpa. Sin embargo, en el Ecce Homo dice, aquí está el hombre. Aquí ya no narra, pero aquí se ve lo que otros evangelistas sí dicen, aquí lo que narraba Isaías. No tenía figura humana cuando le dicen, he aquí el hombre. Pilato vuelve a decir, no encuentro ninguna culpa en él. Y le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Jesús le dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Esta es una lección para todos los jefes, los directores, los gerentes, los supervisores, que a veces abusan de su autoridad. No tienen ninguna autoridad si no tendría de lo alto. Entonces Pilato trataba de soltarlo. Él seguía diciendo que no encontraba ninguna culpa en él. Pero sin embargo le dicen, si lo sueltas no eres amigo del César. Y con eso tuvo miedo. Y entonces prefirió entregárselo para que lo crucificaran. Y entonces el quinto escenario que vemos ahora es Jesús cargando la cruz rumbo al Calvario. Juan lo narra de una manera, dice, tomaron a Jesús y él cargado con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado. Y narra el letrero que pusieron en todo, pero se fija, no se centra tanto en el sufrimiento de Jesús, no lo resalta más su realeza, y lo que vamos a ver ahorita al final. El sexto escenario ya es Jesús crucificado. No nos dice los clavos que le pusieron en las manos y en los pies. Y en esa Jesús en la cruz, aquí no narra las 7 palabras y no nos centramos en eso. Una cosa importante en la cruz es las 2 expresiones de Jesús, a María y a Juan. A María le dice, mujer, ahí está tu hijo. A Juan le dice, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo llevó a vivir con él. Es el momento en el cual nosotros nos convertimos en hijos de María, en la que Jesús nos regala, porque nosotros estamos en la persona de Juan en la cruz, y nos regala a María como madre. Finalmente, algo importante en el final de este pasaje es cómo muere Jesús, porque los sinópticos solamente dicen que Jesús muere o Jesús expiró, pero aquí hay 2 expresiones muy importantes. La primera, todo está cumplido, dijo Jesús. ¿Qué significa esto? Que estaba cumpliendo algo, que no está derrotado en la cruz, que está triunfante porque ha cumplido con su misión. Cuando a ti te dan una misión y no la cumples, fracasas. Cuando te dan una misión y la cumples, tienes éxito. Jesús en la cruz parecería, a ojos de un pagano, parecería un fracasado. Pero él dice, todo se ha cumplido. Misión cumplida, Señor. Parece que le dice a su papá, misión cumplida. Y luego algo también muy hermoso. Jesús no estaba ahí de una forma pasiva. Cuando dice murió, es una forma pasiva. Pero Juan dice, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Se fijan la diferencia? No, Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy, porque la puedo volver a recuperar. Y eso fue lo que hizo en la resurrección.
Y finalmente, un pasaje importante para nosotros, dice, uno de los soldados le traspasó el costado porque les querían quebrar las piernas para que finalmente terminaran de morir. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto, que no era necesario quebrarle las piernas. Y uno de los soldados le atravesó el costado y dice, con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que da testimonio de esto, el que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba, enterrar a los muertos, y fueron a sepultar a Jesús. Ay, mis hermanos, qué tremendo. Realmente se necesitaría explicar todo esto. Ya llevamos 15 minutos de video y no quiero alargarlo. Simplemente te quiero pedir, vuelve a leer todo esto, pero léelo con ojos, imagínate tú ahí presente. Y créanmelo, por eso la liturgia dice que después de la lectura, el sacerdote, si lo cree conveniente, puede hacer una breve homilía, porque ¿qué más homilía te pueden dar? Yo te pido que leas las 3 lecturas, que en la primera lectura dimensiones todo lo que hizo Jesús por ti, todo el sufrimiento, y en el Evangelio veas la presencia de María en la cruz, que en el Evangelio veas la cobardía de los hombres, que Pilato lo sabía inocente y lo dijo 3 veces, y aún así lo entregó. ¿Cuántas veces hemos entregado a Jesús a nosotros? Cada que pecamos es un clavo más que le pones a tu cruz. Te invito a que vivas, no sé a qué horas estés viendo este video, pero si lo estás viendo por la mañana del viernes, te invito a que en la tarde vayas a vivir todo esto, pero que no lo veas como un espectador, que lo veas como parte de la historia, porque somos parte de la historia de la pasión y la muerte de Jesús, porque fue por ti, porque te ama. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.